Estamos en la quinta lección de la guía Construyendo Hogares Felices. Quiero, ¿verdad?, que hagan una breve oración antes de iniciar el estudio de este momento. Ok, iniciamos, ¿verdad? Iniciamos en este momento el estudio de la lección número 5, del cual lleva como título En paz con Dios. En paz con Dios. La lección número 5. Querida familia, queridos hermanos, la introducción nos dice que el ser humano fue creado para vivir en comunicación directa con Dios y sus semejantes, comenzando por la familia, creado cuando pecó, perdió su comunión natural directa y perfecta con el Creador. Lo tenemos en el libro de Génesis 3, 8, 10, lo que alteró la belleza y la felicidad del hogar. Dios tomó la iniciativa para restablecer la comunicación entre él y el pecador. Veamos resumidamente la naturaleza del pecado y después los pasos que nos llevan a estar en paz con Dios. Frecuentemente esa paz interior es irradiada en el círculo más íntimo como la familia. Y tenemos la primera pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el responsable por el pecado? En primera de Juan 3:8, si lo buscamos también, hermanos, veremos, ¿verdad?, que nos dice la palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado, ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Entonces, el responsable, ¿verdad?, de, del pecado tiene nombre y lo explica claramente, ¿verdad?, la palabra de Dios, que es el diablo. El diablo, que es el mentiroso, ¿verdad? El engañador. Eso significa la palabra diablo, Satanás. Pero ahora, ¿cuál es la naturaleza del pecado? Aquí vemos el responsable. Pero ahora, ¿cuál es la naturaleza del pecado? ¿Cómo las Sagradas Escrituras definen los principales tipos de pecado? Piense cómo ellos perjudican la vida familiar, ¿verdad? Aquí la pregunta es clara, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras definen los principales tipos de pecado y vamos a pensar en eso, en cómo perjudican a nuestra vida en familia. Dice primera de Juan 3:4, la Nueva Versión: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley, ¿verdad? Entonces, pensando, ¿verdad?, en las definiciones que da la palabra de Dios al pecado, tenemos que ver, ¿verdad?, que el pecado es transgresión, ¿verdad? Es transgresión de la ley. Es clara aquí en decir, ¿verdad? Es transgresión de la ley. ¿Y qué es transgresión? Es no obedecerla, no obedecerla. En el libro de Santiago 4:17 vemos aquí, ¿verdad?, que nos dice, así que, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Tremenda, tremenda cita, ¿verdad? Comete pecado aquel que
todo, vamos a leer otra vez, ¿verdad? Todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? ¿Será que nos gusta cometer ese pecado? Una de las naturalezas nuestras es eso, ¿verdad? Tender al pecado. Y hacemos las cosas por eso, porque gusta. Pero hay mejor, ¿verdad? Hay mejor gusto, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son los frutos generados por el pecado? Que el ser humano y cómo estos se reflejan en la vida familiar. Quisiera recalcar antes de contestemos esta pregunta con las citas que vienen, recalcar lo que es el pecado según la palabra de Dios. Nos dice que es transgredir la ley, saber hacer el bien y no hacerla, ¿verdad? Saber hacer el bien y no hacerla. Pero ahora, el realizar las actividades contrarias a la ley, ¿verdad? El no hacer el bien tiene sus frutos, ¿verdad? Tiene sus consecuencias. ¿Cuáles son los frutos generados por el pecado? Es lo que vamos a contestar en este momento. Y Romanos 8, 7 y 8 nos dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces, el primer fruto es, ¿verdad? No agradar, no agradar a Dios, porque está alejado de Él, están retirados de Él, ¿verdad? El desagrado no es de Dios, sino de que no podemos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Luego dice la palabra de Dios, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Entonces, otro de los frutos es no heredar, ¿verdad? El reino de Dios. Después lo vamos a entender por qué, ¿verdad? Tal vez si estoy dominado por mis pasiones todavía, digo, podría no ignorar este asunto que estamos leyendo en este momento. Primera de Juan 3, 11, el 12 y el 15 nos dice, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Todo el que todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes lo saben, que en ningún asesino permanece la vida eterna.
Otro fruto es, ¿verdad? Perder la vida eterna. A todos nos gusta ser felices, nos gusta ser saludables, ¿verdad? Todos necesitamos de salud, todos necesitamos de, de estar bien, ¿verdad? Con el Padre, pero también todos no queremos, ¿verdad? Morir, no queremos dolores. Hoy en día hay muchos rumores de guerras, enfermedades, familias separadas. ¿Se ha preguntado por qué suceden esas cosas? Sin duda es porque estamos separados de Dios. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Puede un ser humano transformarse por sí mismo, dejando de ser pecador y volverse justo delante de los ojos de Dios? Puede por sí mismo, está diciendo, ¿verdad? Por nuestras propias fuerzas. ¿Será que solamente con portarnos bien, con eso ya ganamos, ¿verdad? El agrado del Señor. Dice la palabra de Dios en Jeremías 13:23. ¿Puede el etíope cambiar su piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. Queridos hermanos, a veces hasta asusta, ¿verdad? La palabra del Señor, pues es clara en decir que como ser humano no podemos, no podemos, no podemos. ¿Pero por qué no podemos? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa y siempre tiende al mal, siempre tiende a las debilidades que tenemos. Y por eso hay que recurrir, ¿verdad? Hay que recurrir a la esperanza. Tú tienes esperanza, hermano. Tu familia tiene esperanza. Cristo es la única esperanza. Ahora, ¿qué hizo Jesús para que Dios tuviese el derecho legal de perdonarnos? Interesante la pregunta, ¿verdad? Porque no dice acá para que yo, ser humano, tenga el derecho del perdón. Aquí menciona a Jesús, ¿verdad? Como recurriendo al Padre y pidiendo por nosotros. Dice Primera de Pedro 2:24. El mismo, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Entonces, ¿qué hizo Jesús para que Dios tuviese el derecho legal de perdonarnos? ¿Verdad? Es clara la cita bíblica, ¿verdad? Entregó su cuerpo en sacrificio vivo, ¿verdad? En otras palabras, lo que hizo el Señor Jesús es morir por nosotros, por nosotros. ¿Por qué digo nosotros? Porque esta lección, hermanos, es para toda la familia. Claro que si estás solo, murió por ti también, murió por ti, murió por tus hijos, murió por tu esposa, murió por todos los familiares. Ahora, ¿cuáles son los 5 pasos que debemos dar guiados por el Espíritu Santo a fin de recibir el perdón de nuestros pecados? Esos 5 pasos. Ya aquí tenemos, ¿verdad? El inicio, creer en
¿En quién debemos de creer? Por eso tenemos que leer la cita bíblica, ¿verdad? De Hechos 10:39, luego el 40 al 43. 39 nos dice, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. ¿En quién debemos de creer? Completamos, ¿verdad? Esta parte en Cristo, en Cristo, Cristo Jesús, ¿verdad? En Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Sin duda, querido hermano, si crees en la palabra de Dios, ese nombre es el que se repite y debe estar en nuestras mentes, porque es la persona, ¿verdad? De Dios hecho carne que vino a salvarnos. Ahora veamos, en Lucas 18, del 9 al 14, nos habla que de reconocer que somos y vamos a ver, ¿verdad? Esta parte que nos involucra a nosotros también. Veamos, hermanos, dice Lucas 18:9. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que he recibido. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Versículo 14. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece, ¿verdad? Aunque falta, ¿verdad? Una parte en esta cita que debemos reconocer nosotros. Podemos contestar de una vez. ¿Qué debemos reconocer que somos? Debemos reconocer que somos pecadores. Debemos reconocerlo, ¿verdad? Somos pecadores. Hechos 3:19. Hechos 3:19 nos dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, debemos de arrepentirnos y volver, volver a Dios, ¿verdad? Volver a Dios. El pecado que se cometió, hermanos, no es, ¿verdad? El robo,
el asesinato. No quiero decir con esto que no es pecado, pero el principio del pecado comenzó cuando tú, querido hermano, yo nos separamos de Dios. Y todas estas cosas ya son frutos de ese pecado, ¿verdad? Consecuencias de ese pecado. Veamos la siguiente indicación, ¿verdad? Primera de Juan 3:9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Entonces, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Pero ahora, tú y yo somos pecadores. ¿Qué debemos hacer, verdad? Debemos de renunciar al pecado. Debemos de renunciar a la desobediencia. Debemos de renunciar al yo. Debemos de dejar de ser egoístas y todos los atributos, ¿verdad? Que no son de Dios, que no son de un hijo de Dios. Primera de Juan 1:9. Este versículo es muy hermoso. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Qué te parece, querida familia? ¿Qué te parece? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y limpiará de toda maldad. Entonces, ¿qué deseamos hacer, verdad? Confesar, ¿verdad? Tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que confesar, ¿verdad? Esto. Algo que recalcar en esta parte, queridos hermanos. En mi caso, ¿verdad? En la niñez eh, he creído y me enseñaron así, de que debía de declarar mis pecados a otra persona, un ser humano como yo. Pero la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Si confesáremos vuestros pecados, ¿pero a quién? A Dios, porque estamos arrepentidos. Y de esa manera debemos de declarárselo a Él. Él es fiel y justo para perdonar. Reflexionemos hasta aquí, hermanos. Dice, aceptar la vida con Dios contribuirá para crear un clima más feliz en el hogar. ¿Lo crees así, querido hermano? Si es tu deseo, sin duda, tú contestaste sí, ¿verdad? Acepta la vida con Dios. Y también, ¿verdad? Así como hay consecuencias del pecado, hay consecuencias de la gracia de Dios. ¿Alguna vez pensó en reconciliarse con Dios, querido hermano? ¿Tú ya pensaste en reconciliarte con Dios? Espero que tu respuesta sea sí también, ¿verdad? Porque es tiempo, el tiempo de gracia se termina cada vez más. Y, y tenemos que concluir, ¿verdad? Con la lección. Vamos con la pregunta número 5. Dice, de acuerdo con las verdaderas enseñanzas de la palabra de Dios, ¿a quién se le deben confesar los pecados? A esto decía, ¿verdad? Hace un momento en mi comentario. Pero veamos lo que dice Santiago 5:16. El libro de Santiago 5:16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos a otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Qué me da a entender? ¿Que mi hermano me va a perdonar mis pecados? ¿Que no es Dios? ¿O se refiere a otros asuntos? Por eso acá adelantamos, ¿verdad? Las ofensas contra el prójimo debemos confesarlas a
¿A quién? Mira, querido hermano, si tú hiciste algo, ¿verdad? Que ofendió a tu hermano, debes de disculparte con él, ¿verdad? Debes de reconciliarte con él. Y ya luego, ve a Dios para que Él te perdone. Por eso aquí la respuesta, ¿verdad? Antes de la respuesta nos dice la guía, que las ofensas contra el prójimo, debemos confesarlas a Dios, ¿verdad? Debemos confesarlas a Dios y también yo le agregaría, ¿verdad? Disculparme con mi hermano. De hecho, la misma Biblia nos dice, ¿verdad? Antes de que vayas, ¿verdad? A reconciliarte con el Señor, ve y pídele perdón a tu hermano y vuelve, ¿verdad? Y vuelve ahora sí con tu ofrenda a Dios. Una nota interesante, ¿verdad? Que nos dice la guía. Las Sagradas Escrituras son muy claras en cuanto a la confesión. El ofensor debe pedir perdón al ofendido. De eso hablábamos hace rato. Si la ofensa es contra el individuo, el pedido de perdón debe ser dirigido a él. Y este es quien perdonará. Y busquemos la cita, ahí está, San Mateo 6, 12, 14 y 15. Ahora, si la ofensa fue eh, contra la congregación o la iglesia, ¿verdad? Es a esta a la que se debe de pedir perdón. Y ella es quien perdonará. También lo dice San Mateo, ¿verdad? 18, 15 al 18. También lo fundamenta segunda de Corintios 2, 5, 10. Ahora, las ofensas a Dios deben ser confesadas a Dios y es Él quien dará el perdón sacramental. Hechos 8, 12, 22 y Mateo 6, 12. Esto es necesario porque dará muestra de humildad a nuestro corazón, ¿verdad? Y a nuestra mente y nos dará paz y nos dará consuelo en nuestra vida. Queridos hermanos, damos gracias, ¿verdad?, al Señor, porque Él es bueno. Vayamos con otra reflexión y estamos a punto de terminar. Entonces, querido hermano, pedir perdón al cónyuge, a los padres, a los hijos ofendidos, ayudaría a mejorar la calidad de vida familiar. ¿Crees tú que te ayudará en eso, pedir perdón? Espero que tu respuesta sea sí. Y si usted fuese el ofendido, ¿perdonaría si se le pidiera perdón? ¿Esto ayudaría en relacionamiento en el hogar? Espero que también tu respuesta sea sí. Ahora, ¿perdonaría aunque no le pidieron perdón? ¿Esto mejoraría el relacionamiento en el hogar? También, ¿verdad? Es importante que también nosotros seamos humildes. Sed mansos y humildes de corazón, como yo lo soy, dice el Señor, ¿verdad? Ahora, sigamos con la siguiente pregunta. De acuerdo con las enseñanzas del Antiguo Testamento, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para confesar los pecados a Dios? Ofendemos a Dios cuando transgredimos la ley, sus mandamientos. Pero veamos aquí las citas bíblicas, ¿verdad? Las citas bíblicas. Vamos a subir un poquito más para que tengamos espacio de la lectura. Dice la palabra de Dios en Daniel 9, del 3 al 5. Entonces
Me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Es- Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor mi Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Mateo 9:6 del 9 al 13. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Eh, esto, estas citas, ¿verdad? Son bastante conocidas. Ahora, de acuerdo con las enseñanzas del Antiguo Testamento, ¿cómo se hace para confesar los pecados a Dios? En oración, ¿verdad? En oración y súplica. En oración, en un momento de oración, ¿verdad? Pero de plegaria a Dios por nuestro perdón, de plegaria a Dios por nuestros pecados. Cuando tú tienes muchas preocupaciones, muchas ansiedades, eso se manifiesta en tu cuerpo. Tú sientes pesadez, tú sientes dolores de la espalda, pero créeme, cuando tú entregas a Dios estas situaciones que te hacen entrar en esa condición, tendrás paz. Esa pesadez se irá, esa carga, ¿verdad? Se irá. Queridos hermanos, dice la nota, es necesario pedir perdón primero al ofendido y segundo a la iglesia y tercero a Dios. Si lo tomamos como pasos, es así, ¿verdad? Así sería. Cuando transgredimos la ley y ofendemos a todos. Por eso es necesario reconocer antes. Si yo ofendí a una persona, primeramente vuelvo, ¿verdad? La armonía con esa persona, pidiéndole perdón. Ya luego voy a Dios. Necesitamos el perdón de Dios, pero necesitamos reconciliarnos con nuestros hermanos, con nuestro familiar, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Seamos humildes, hermanos. Seamos humildes. Ahora, Cristo hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Queridos hermanos, eh, las Sagradas Escrituras estimulan la realización de buenas obras, que son la exteriorización de la presencia de Cristo en el alma. Las bases bíblicas, Mateo 5:16 y segunda de Corintios 9:3. Pero, sin embargo, ella no puede volver justo al pecador, ¿verdad? Efesios 2:8 al 10. Ni siquiera a la santa ley de Dios. La santa ley de Dios no tiene poder para perdonar pecados. Romanos 3:20. Pero Dios tiene la solución para resolver el problema del pecado. Nuevamente, ¿verdad? Necesitamos buscar a Cristo Jesús para tener este alivio del pecado. Y veamos, pregunta número 9. Siendo que el pecado es innato al pecador, así lo dice Isaías, ¿verdad?
Dice Isaías, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Por lo tanto, teniendo esa condición, en- es incapaz de salvarse por sí mismo. Ahora, ¿qué se propone el Señor hacer en nuestro favor? ¿Qué se propone hacer Dios en nuestro favor? Y aquí vemos, ¿verdad? Las oraciones que lo resuelven y contestan nuestra duda. Primeramente, envía al Espíritu Santo para convencer del pecado, de justicia y juicio. Por eso San Juan lo menciona así, ¿verdad? San Juan 16, del 7 al 9, nos dice, pero les digo la verdad, les enviaré, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. Y cuando el pecador a la justicia y al juicio, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Fíjense bien, lo primero que hace el Señor Jesús es enviar su Santo Espíritu para convencer del pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que también por nuestras propias fuerzas, por eso no es posible, porque son asuntos espirituales, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que puede iniciar, ¿verdad? Ese trabajo de convencernos a nosotros que lo necesitamos. Ahora, con su sangre pagó el precio de nuestra salvación, dice Primera de Pedro 18. Como bien sabes, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosa perecedera, como el oro o la plata, sino con la persona, con la preciosa, perdón, sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por eso, con la sangre, ¿verdad? Con la sangre pagó el precio de nuestra salvación. ¿Es barata eso, hermanos? No, ¿verdad? No, no es barato, es caro. El precio era alto. Ahora, Jesús también ofrece perdón a aquel que se arrepiente. Aquel que se arrepiente. Veamos. Efesios 1, 5, 6. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Dice acá, ¿verdad? Ofrece perdón a aquel que se arrepiente. Tú te arrepientes, suplica al Señor y Él te perdonará, ¿verdad? Siguiente punto nos indica que justifica gratuitamente al pecador arrepentido como si nunca más hubiese pecado. Por eso Romanos 3, 23 al 25 menciona, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre
para así demostrar su justicia anteriormente en su paciencia. Dios había pasado por alto sus pecados. Entonces, por su justicia y por su gracia, somos justificados, ¿verdad? Gratuitamente. Ya no vale más sacrificios. Que lo hizo el Señor una vez. Debemos de ofrecer, ¿verdad? Eh, ese sacrificio vivo, pero es nuestra vida entregada a Él. Ahora, Jesús también intercede por Él delante del Padre. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 7:25, la nueva versión. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Intercede por ti, intercede por mí. Querido hermano, querida hermana, querida familia, estamos por terminar ya eh, este folleto, ¿verdad? De la lección número 5. Ahora, ¿qué podemos hacer para recibir el perdón y la justicia de Dios? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo para poder recibir el perdón? Fíjense lo que menciona aquí Romanos 3:23, creo que ya lo habíamos leído. Pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús, que Cristo Jesús efectuó. Dios ofreció para un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Entonces, querido hermano, por su gracia somos justificados gratuitamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya habíamos leído, ¿verdad? Algunos puntos, de los cuales quiero destacar este. Volver a Dios. Arrepentido, ¿verdad? De mis pecados. Entonces, Él gratuitamente te perdona de esos pecados y te brinda, ¿verdad? Su gracia gratuita. ¿Lo deseas, querido hermano? ¿Lo deseas en este momento? Entonces que tu compromiso sea, ¿verdad? Sea entregar tu vida a Él. Que tu compromiso sea, ¿verdad? Estar con Él. Reconocer que somos pecadores. Reconocer que sin Él no podemos hacer nada. Y en este momento, ¿verdad? Que terminaremos el estudio de este folleto, en esta lección, tú arrodíllate donde te encuentres, en un lugar solitario, y pídele al Señor que te perdone de los pecados cometidos. Pídele al Señor, si es posible, en oración, que te ayude a poder acercarte a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a pedirles perdón, porque no somos perfectos. Reconciliarte con ellos, reconciliarte con tu vecino y poder acercarte nuevamente a Dios y dejar en Él todas las cargas. Que este sea, ¿verdad? Este es mi deseo y oración en este momento que estamos terminando esta lección, la lección número 5. Y nos vemos para el siguiente video, que continuaremos con hogares felices. Que tengas un, un buen día. Es mi deseo y oración, ¿verdad? De mí para ti. Gracias.